en Efesios capítulo 2. Vamos a empezar capítulo 2, del 1 al 10. Es un pasaje bastante conocido y que nos toca ahora. Está muy bien. Vamos a la muerte a la vida, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la tristeza o del lamento al gozo, a la alegría. Podemos estar así mencionando varios estados en los que ha cambiado la vida de aquel que ha sido salvado. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era otro tiempo en el que vivíais siguiendo las corrientes de este mundo y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como también los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Oremos. Señor, Rey de la Gloria, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos llegar ante ti, Señor, y poder disfrutar de esas bendiciones, de poder escuchar, de poder oír, de poder ser obedientes a ella, a tu palabra, para tu gloria, Señor. Y lo que queremos hacer hoy, Señor, aquí, y te pedimos que bendiga, Señor, a los que van a escuchar, a los que también van a escuchar a través de las redes, también por los que no han podido venir, Señor, que tu palabra sea el centro, el motor, el motivo de nuestra vivir. Para ti sea la gloria, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta serie de la carta de Pablo a los Efesios, que está siendo muy interesante, las cartas de Pablo, bueno, la Biblia entera es teología, pero las cartas de Pablo son maravillosamente exposiciones teológicas de lo que realmente hace Dios en nuestra vida. Esta maravillosa carta que nos habla del trato de Dios con nosotros. La primera vez, en el primer capítulo, hemos visto quién es Dios y el rol del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra salvación. Estamos aprendiendo también desde un punto de vista a conocer mejor a Dios. Por eso la palabra nos hace conocer mejor a Dios, pero también nos hace conocer más a nosotros mismos, nuestra naturaleza. Y este capítulo nos va a hablar mucho de esto. En esa ocasión vamos a ver, aparte de quién es Dios, vamos a seguir conociendo a Dios, sino quiénes éramos nosotros, quiénes somos hoy y hacia dónde vamos hoy. En esta ocasión tenemos esta maravillosa parte de la carta, que cómo éramos antes de que Dios nos salvara por medio de Cristo, y hacia dónde vamos si hemos sido salvos. Entonces yo podría lanzar varias preguntas, aunque parezco más un filósofo que un predicador, lanzando preguntas en esta introducción, pero podría decir: ¿cómo es nuestro estado natural sin gracia de Dios? ¿Cómo es nuestro estado natural sin gracia de Dios, sin la gracia del Señor? ¿Hacia dónde íbamos
¿Hacia dónde vamos hoy? ¿Había algo en nosotros mismos que pudiera salvarnos por nuestros propios méritos? Entonces, ¿cómo nos ha salvado el Señor? ¿Hemos hecho algo nosotros? Y ahora ya, ¿qué podemos hacer o hacia dónde vamos? Muchas preguntas para comenzar, pero estas preguntas vamos a ir respondiéndolas. Y si tú crees que al final de la predicación no se ha respondido alguna de las preguntas o no lo tienes claro, puedes preguntarme después de la predicación, después del culto, mejor dicho, si no queda algo claro. Pero el primer punto que vamos a ver es cómo era nuestro estado natural o cómo es el estado natural del ser humano. La muerte. ¿Pero qué significa la muerte? Sí, todos vamos a morir. La muerte, el objeto, ser objeto de la ira de Dios, aunque esto suena muy fuerte. Pero dice la palabra, lo acabamos de leer. Vamos a verlo ahora. Ese va a ser el primer punto, la muerte siendo objeto de la ira de Dios. Ese es el estado natural de todo ser humano. Natural de todo ser humano. Todo. No, hemos leído antes de Romanos, no hay quien te busques. En Romanos, en Isaías, que sí, que Romanos también lo dice. No hay quien te busque, no hay quien busque tu nombre. Nacemos enemigos de Dios por nuestro pecado. El segundo punto que vamos a ver, hay un cambio. El camino de la muerte a la vida. El camino a la muerte, la vida. Y después vamos a ver el tercer punto, la característica de este paso de la muerte a la vida, que es un don. Entonces, el primer punto, muerte, estábamos en muerte, muertos. ¿Y un muerto qué hace? Nada, no puede hacer nada. A mí me encanta mucho el pasaje de la resurrección de Lázaro, porque explica muy bien cómo es nuestro estado espiritual en el momento que Dios nos salva, muerto en un sepulcro, sin poder hacer nada, nada en nuestra mano, imposible por nosotros mismos. Pero fíjate lo que dice en los primeros versículos: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en otro tiempo en el que vivíais siguiendo las corrientes de este mundo y conforme el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Nuestros pecados nos esclavizaban. Teníamos una venda en nuestros ojos que nos hacían impedir ver la luz más brillante que la del sol, que es la luz de Dios. Pero al estar muerto, si pensamos en un muerto físico, en una persona fallecida, que todos ahí pasaremos, entendemos que esa persona está ahí, pero no puede ver ni oír, como Lázaro. Lázaro no podía ver ni oír. Y tuvo que ser Cristo por medio también, la voluntad del Padre, por medio de Cristo y el poder del Espíritu Santo, quien lo resucita y escucha la voz del Señor. Y esa es la naturaleza, es la condición natural del ser humano, que nadie es salvo al nacer. Dios lo sabe. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, pero todos nacemos pecadores. Todos nacemos. El pequeño Esteban que viene de camino nacerá pecador. Aunque a lo mejor Dios lo ha escogido antes de la fundación del mundo, será salvo, pero él nacerá pecador. Nadie nace siendo cristiano de cuna, porque nacemos en nuestra naturaleza, siendo como el agua, como dice, mira, y aquí lo dice, siguiendo las corrientes, dice en el versículo, vosotros en otro tiempo en que vivíais, y está hablando en pasado, ¿por qué? Porque Pablo está hablando a cristianos que ya han sido regenerados, pero antes de ser cristianos vivían siendo enemigos de Dios, objetos de la ira de Dios. Y dice, en otros tiempos que vivíais siguiendo las corrientes del mundo. Imaginaros que somos una gota de agua en un río que nace en un monte. Somos esas gotitas de agua. ¿Qué es lo que hace el agua? El agua sale por el río
y su naturaleza es seguir la corriente del río, ¿no? Esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano nace pecador en un mundo caído y la inercia que tiene natural es seguir la corriente del mundo, es seguir la corriente del pecado. Por eso aquí Pablo lo está diciendo muy claro. Y estamos muertos ante nuestro pecado. Pero, ¿qué quiere decir esta muerte? ¿A qué se refiere la muerte? Yo ya he dicho varias veces, y me gusta siempre repetirlo, hay 3 tipos de muerte. La espiritual, que es aquella, ¿cuándo comenzó la muerte espiritual? Cuando Adán y Eva pecaron y todos nosotros éramos representados ahí, la humanidad. Y todos nosotros somos pecadores por la caída de la humanidad. Esa es la muerte espiritual. Entonces muerte significa separación. Somos separados de Dios. No estamos en comunión con Dios. Nos hemos rebelado contra Dios, humanamente hablando. Y estamos en la humanidad caída y estamos caminando a espaldas de Dios. Somos esas gotitas de agua que caminan. Imaginaros que dejamos lo natural, el nacimiento lo dejamos allá y caminamos hacia el mar, a desembocar allá. Y curiosamente el mar en la Biblia es sinónimo de muerte. Pero bueno, vamos a dejar los simbolismos aparte. Después existe la muerte física, que esa todos viviremos, porque es el recuerdo que queda de nuestro pecado y es nuestra corrupción, sigue estando aquí. Aunque hemos sido ya salvados, regenerados, pero la corrupción sigue en nuestra carne. Y tiene que morir lo corrupto para que seamos incorruptibles. Por lo tanto, la muerte física. Y después está la tercera muerte, que es la eterna, que, si Dios quiere, hemos sido salvos y somos salvos, no viviremos. La muerte eterna es la separación eterna de Dios, el tormento eterno. Curiosamente, las 2 muertes están vinculadas a la primera, a la muerte espiritual. Pero hay una muerte que ha sido vencida para nosotros, que es la muerte espiritual. Por lo tanto, decimos que la muerte física no es muerte, solamente el paso a casa. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí. Y a la que nos estamos refiriendo aquí, la que se está refiriendo aquí Pablo, es la muerte espiritual a la que nos referimos. Pero gracias a Dios, y nunca mejor dicho, por su gracia, esto cambió. Pero esto viene más tarde. Pero cambió esto porque gracias a Dios nosotros seguíamos, como hemos dicho, las corrientes del mundo. Si no hubiera habido una obra de Dios, hubiéramos seguido nuestra naturaleza. Por eso nosotros no nos podemos creer mejor que aquellos que hoy no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido la obra de Dios obrando en nosotros, nosotros seguiríamos como ellos, o igual o peor. Yo siempre digo, o peor. En otro tiempo vivíais siguiendo las corrientes de este mundo. Y el versículo 3 dice, entre ellos, y Pablo se incluye, porque todos, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Esto es verídico. Incluso aquel que nace en un hogar cristiano, hasta que no ha experimentado, yo he escuchado varios testimonios. Sí, nosotros lo introducimos en la iglesia, los bautizamos, son parte de la iglesia visible, pero hasta que no entran dentro de la iglesia triunfante, de la iglesia invisible, hasta que no han confesado que Cristo es su Señor y Salvador. Yo he escuchado varios testimonios de niños que han nacido en la iglesia, no han experimentado realmente el encuentro real con Cristo. Y es necesario el arrepentimiento, pero nacemos en esta línea. Pablo, bajo inspiración divina, está llevando a la audiencia y a nosotros a ver cuál era nuestra condición antes de conocer al Señor, antes que el Señor llegara a nuestra vida. O cuál es tu condición si me estás escuchando hoy, si no has abrazado todavía la gracia de Dios. Pero bueno, aquí los que estamos, gracias a Dios, hemos tenido ese encuentro divino con Dios. Es esta la condición. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y al estar muertos, dejándonos llevar por las corrientes de este mundo.
Estando muertos somos incapaces de hacer nada diferente que dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. La gota sigue su inercia. Pero volvamos al río. En la India en el río echan a los muertos, muchas veces los queman y después los echan al río. Y muchas veces se ve las barcas, incluso en la cultura griega antigua se hacía esto. Y se le dejaba por el río al muerto. ¿Y el muerto qué hacía? Nada. iba al río hasta donde llevara. Pues nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa hacíamos eso igual, no hacíamos nada. Seguíamos la corriente, el pecado, seguíamos. Entonces, estamos muertos en nuestros delitos, estábamos muertos, somos incapaces de hacer nada diferente que dejarnos llevar por el mundo. Nada. ¿Cómo es la vida de una persona? Bueno, vosotros podéis dar testimonio antes de haber conocido a Cristo, pero ¿cómo es la vida de una persona que no conoce al Señor? Vivir, y encima carpe diem, aprovecha el momento porque la vida son 2 días, pero es una corriente más allá pecaminosa, esclavizante. Y así vivíamos nosotros. Aquí, para que entendamos también nuestra libertad en perspectiva con la soberanía de Dios y siguiendo las líneas que hemos visto del agua, Abraham Kuyper lo explica de la siguiente manera. Abraham Kuyper era un teólogo y fue el primer ministro holandés del siglo XX, principio del siglo XX, y dice: tenemos la libertad del agua que cae por una cascada o una roca. Este agua desciende sobre la roca y sigue un curso con libertad de movimiento. Sigue un curso, ¿verdad? Pero el agua, si se encuentra con un sitio donde puede tirar, el agua sigue esa corriente. Y sigue ese curso en libertad de movimiento, donde ella misma se adapta a los accidentes geográficos que se encuentran, pero sigue una corriente. Este agua puede tener la libertad de seguir el curso que quiere. Si encuentra camino, va a seguir el curso que quiere, pero nunca podrá ascender de nuevo sobre la roca o la cascada. Nunca podrá ir contracorriente el agua. Esa es nuestra libertad del ser humano. El ser humano es libre, claro que sí. Puede seguir la libertad de su naturaleza. Meterse por los escollos, hacer para aquí, seguirse la corriente del mundo. Pero nunca podremos retroceder naturalmente y volver al lugar arriba de la cascada. Arriba. Porque nuestra naturaleza nos empuja hacia abajo. Entonces hay una libertad dentro de nuestra naturaleza. Pero para ser salvo, no está dentro de nuestra naturaleza. Nosotros no podemos volver a subir la roca, si esa gotita de agua, ¿no?, que somos. No podemos volver a subir la roca. No podemos volver a subir la cascada. Imaginaros esas chorreras tan bonitas que hay en el norte de Cáceres, que baja el agua. Esa agua que cae no puede volver a subir para arriba, en su estado natural de agua. Obviamente, todo el mundo conocemos el ciclo del agua, ¿no? Sí, pero para eso tiene que convertirse en vapor y volver y no sé qué, y a lo mejor no. Nosotros en nuestro estado natural de agua, si fuéramos agua, no podríamos hacer esto. Tiene que haber una acción divina, un milagro que nos haga de nuevo subir a la roca. Por lo tanto, espero haberme explicado, así es como tenemos nuestra libertad, pero nosotros no podemos alterar esta condición. La corriente de nuestra naturaleza solamente Dios lo puede hacer, y por medio de un milagro, el milagro de la conversión. Y esto viene al final, lo vamos a ver al final. Nosotros tenemos que tener claro que si no se pone un remedio, aunque actuemos en nuestra libertad, estamos actuando por nuestro pecado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Si somos esas gotas que se dejan llevar por la corriente de agua y la naturaleza humana, éramos objetos de la ira de Dios. Fijaros aquí, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. En otro tiempo que vivíais, vamos al versículo.
Aquí está. El versículo 3. En ellos también vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, y seguimos los deseos de nuestra naturaleza humana, hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestro pensamiento nos llevan a hacer. Éramos por naturaleza objeto de ira como también los demás. ¿Y de qué está hablando? De Dios. ¿Pero qué significa esto de ser objeto de ira? La ira es pecado para nosotros, pero está la ira santa de Dios, que en el juicio final será manifestada. Dios tiene misericordia hoy incluso con los que no le buscan, porque les permite vivir, le da el amor, que puedan amar y ser amados. Es misericordioso, pero habrá un momento en que la ira de Dios será manifestada. ¿Pero por qué? Porque el ser humano y nosotros, nuestra naturaleza, estábamos rebelados contra Dios por nuestro pecado. Dios es un Dios santo. No le agrada el pecado. No le gusta el pecado. Adán era el representante de toda la humanidad, y tras la caída toda la humanidad ha caído. Y estar bajo la caída significa estar bajo la ira de Dios. El ser humano es enemigo por naturaleza de Dios. Está en rebelión contra Dios. Y esto a veces nos cuesta un poco poder entender, pero es así. Es enemigo el ser humano de Dios. Y no lo dice solamente Pablo aquí, que no sea un descuido de Pablo en esta carta. Pablo a los Romanos capítulo 5 versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más al estar reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:12 dice también: por tanto, del mismo modo en el que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto a todo pecado. Por lo tanto, no se trata aquí, ¿por qué vino Cristo? A veces pensamos que no, que Dios nos tiene que salvar del diablo. El diablo ha sido vencido por Cristo en la cruz. Y es verdad que nosotros estamos dentro del equipo. El Señor Jesucristo dice: o soy de vuestro padre Dios, o soy de vuestro padre el diablo. Pero ¿quién? El diablo será castigado también en el juicio final. ¿Contra quién nosotros estábamos rebelados? ¿Contra el diablo o contra Dios? Contra Dios. Dios nos salva de propio castigo que tenía para nosotros como pecadores. Y Él manda por amor a su Hijo Jesucristo. Y ahí viene el camino. Hasta la hora parece que es una noticia un poquito difícil o complicada, hablando de la ira de Dios. Pero hermanos, estamos hablando cosas serias. Y lo digo con mucho amor y mucho respeto. Pero a veces solo pintamos un Dios de colores. Pero todo porque vino Jesús. Porque estábamos en rebeldía contra Dios. Y aún así, fíjate Pablo lo que dice. Les recuerda a los romanos: si antes, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por Dios en amor, ahora más que somos reconciliados, debemos ser salvos, somos salvos y debemos vivir vidas consecuentes a esto. Pero Pablo también nos muestra el camino de la muerte a la vida. ¿Quién es? Está diciendo: ok, vosotros somos todos unos rebeldes. Me gusta que Pablo se mete dentro aquí del grupo. Dice: pero Dios, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos, por misericordia y amor de Dios. Es cierto, éramos unos rebeldes por naturaleza, estábamos caminando a espaldas de Dios. Pero imaginaros tan grande y maravilloso es el amor de Dios, que antes de la fundación del mundo ya nos amó, nos escogió, pero mucho cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvó, nos amó.
Él no nos amó porque nosotros fuimos buenos. Es muy fácil amar cuando alguien es bueno contigo, ¿no? Qué difícil amar cuando alguien te hace daño o cuando alguien te traiciona. Y Dios no nos amó cuando nosotros éramos buenos con Él, porque no podíamos. Dios nos amó cuando nosotros estábamos siendo rebeldes con Él, enemigos de Él. Cuando nosotros por nuestro pecado le fallábamos cada 2 por 3. Y lo seguimos haciendo y nos sigue amando. El énfasis de la salvación, la obra de Dios en nosotros, es por pura gracia. ¿Qué quiere decir? Gratis. Es un regalo, es un don. Por eso no nos podemos creer, jactarnos y creernos mejores que aquellos que no tienen la salvación. Al revés, entender esto nos hace ser humildes ante Dios y ante los hombres. Es Dios lo que mueve a salvarnos, porque Él es misericordioso y amoroso. Desde antes de la fundación del mundo, Él dice, por su gran amor que nos amó. Es uno de los atributos de Dios, el amor. Y cuando estábamos muertos, como he dicho antes, nos dio vida por Cristo, que es el camino. El versículo 5 dice, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida. El amor de Dios es mayor que nuestra muerte espiritual lo era. El amor de Dios es mayor que nuestra condición de esclavo cuando éramos esclavos. El amor de Dios es mayor que el castigo que nos esperaba. El amor de Dios es mayor que nuestros propios pecados, pues Él amó a nosotros cuando estábamos muertos, cuando estábamos en nuestros delitos, cuando no queríamos saber de Dios. Por eso mandó a su Hijo, por eso vino Jesucristo y fue Dios quien hizo toda la obra. Fue la obra de Dios. Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida a Él. No dice que nosotros se nos puso la oportunidad, nosotros negociamos, firmamos un contrato. No, Él nos dio vida. Imaginaos el pasaje de Lázaro. Lázaro, levántate. Pero estaba muerto. Pero Dios, el Espíritu Santo de Dios, le dio vida. Él nos dio vida. Es la primera de una serie de 3 verbos que vienen en el griego. Voy a explicar esto un poco para que lo entendamos, porque esto está escrito en griego. Y en el griego existe un verbo que no lo tenemos nosotros en el castellano, que es el auristo. Y el verbo auristo solamente se utiliza para el resumen de la naturaleza de la acción de Dios. Por eso también se le conoce como el verbo divino. Y aquí hay 3 verbos que están en auristo, que habla solamente de la pura acción de Dios, el verbo divino. Estos son los 3 verbos principales de todos los pasajes. Él nos dio vida. Se entiende mejor como acción principal, siendo los otros 2 verbos una aclaración de cómo consiguió esa acción, pero fue Dios lo que está en modo auristo. Aunque después nosotros, nuestro castellano, en la traducción, a veces pueden tener laguna, pero el verbo auristo, y estos son los verbos. No lo voy a decir en griego porque no estamos en una clase de seminario. Pero añadiendo con, que significa el sum, que es con el que comienza el aristo, a los verbos principales, nos dio vida con Él. Él nos dio vida. Él nos resucitó con Él. Él fue el que lo hizo. Él nos sentó con Él. Él lo hizo. ¿Dónde estás tú? Yo no estoy ahí. Yo soy el beneficiario de la acción. Por lo tanto, esto me hace recordar también un pasaje de Pablo en los Romanos. Romanos 8, del 28 al 30. Porque a los que antes conoció, que quiere decir a los que antes amó, también los predestinó. ¿Quién lo hizo? Dios. Los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de todos, de entre muchos hermanos. Y después dice, y a los que predestinó, ¿quién lo hizo? Dios. Estos verbos también están en auristo. A esto también llamó. ¿Quién lo hizo? Dios los llamó a nosotros. Y a los que llamó, a esto justificó, o como hizo otra, declaró justos por medio del Hijo, ¿no? ¿Quién lo hizo? Dios. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Quién lo hizo? Todo Dios.
Ni nosotros nos glorificamos, es Dios. Esto va a venir en la última parte del sermón, que son nuestras obras. Por tanto, hermanos, es la obra de Dios. Nos muestra su gracia, su bondad. Por eso hemos cantado antes, ¿no? La bondad de Dios. Nos muestra, y la puede mostrar a través de nosotros, si nosotros caminamos con santidad, si vivimos para su gloria. Por lo tanto, no hay mérito ninguno en nosotros. Es para gloria y honra de Dios, es por Él. Yo, como sabéis, aunque mi familia tiene su fe de su manera, pero yo me preguntaba, Señor, cuando me convertí, ¿por qué yo? Y créeme que en mis primeros años de conversión, yo me creía que era porque yo había sabido elegir, o porque había sido más inteligente, y tú seguramente te puedes estar preguntando, ¿por qué yo, mi familiar no? ¿Por qué yo y mi hijo sí? ¿O por qué yo y mi hermano no? ¿Por qué yo y mi esposo sí? O sea, ¿por qué yo y mi esposo no? Nos podemos estar haciendo estas preguntas. Y yo me lo hacía. Y yo me llegué a creer que era porque yo era más listo, o porque yo había sabido elegir mejor, o porque tenía algo especial en mí, que había sabido leer la iluminación, como algunos gnósticos del siglo I pensaban, del siglo II. Y cuando yo hablaba a mis familiares, y mis familiares decían, no, nosotros preferimos seguir por aquí. Yo, por un lado decía, qué tontos son, con perdón la expresión, y por el otro lado decía, ¿qué estoy haciendo mal yo, que no soy capaz de que ellos lo vean? Hermanos, cuando yo entendí en todos estos pasajes, y uno de los pasajes en Romanos, y entendí también Efesios, me entró un descanso tremendo. No quiere decir que no deje de ser luz, al revés. Pero empecé a entender que si yo estoy aquí, es por pura gracia de Dios. No porque sea más listo, no porque tenga un poder, y eso lo vamos a ver en la parte final, no porque tenga un poder de iluminación dentro de mí, que yo sea natural en mí, que yo sea más espiritual naturalmente hablando que mis familiares. No es porque yo haya leído la Biblia con 10 años y yo haya dicho, yo entendí esto mejor que mi familia. No. Es la gracia de Dios. Y no es que yo lo estuviera haciendo mal con mis hermanos o mi familia, que no eran capaces de convencerles de seguir solamente a Cristo. No. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Por eso nosotros tenemos que anunciar, ser luz en todo el mundo, y es Dios quien salva. Y ahí se va toda la jactancia. Y yo digo, Señor, gracias, porque esto ha sido un don que tú has dado. Y no creerse mejor, al revés, ponerlo al servicio de Dios. Y esta es la obra de Dios. Para mostrar, dice el versículo 7, para mostrar a los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad con nosotros en Cristo Jesús. En la obra de Dios nos muestra su gracia y su bondad. Por lo tanto, no hay mérito ninguno en nosotros. Y que podamos pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la ira al amor de Dios, es un don de Dios este paso. Y lo dice en los últimos versículos, y aquí es claro. Versículo 8 al 10. Pero vamos a empezar con el 8 primeramente. Bueno, vamos del 8 al 10, vamos a leer. Dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para realizar buenas obras, las que Dios preparó antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. A mí este pasaje me impresiona. Aquí Pablo está hablando, inspirado por Dios, muy claro de lo que Dios hace, de lo que Dios ha hecho, de lo que debemos hacer nosotros y por qué lo hacemos. Nuestros reformadores, si nos vamos al siglo XVI, nuestros reformadores se caracterizaban por ser bíblicos en cuanto al dogma. Ellos querían ir a las Escrituras, poner la Biblia como máxima autoridad. En el siglo XVI había conflicto
que el Papa desde hace años antes, tampoco voy a dar una clase de historia, pero para que podamos entender, el Papa se había hecho diciendo: soy la máxima autoridad de la tierra, por encima incluso de las Escrituras, se podía decir. Porque si había una orden escátedra desde su lugar que él daba, que contradijera la Biblia, no pasaba nada. Él había que hacer caso al Papa porque le tenían como el representante de Cristo en la tierra. No vamos a entrar en la mala doctrina que es esto, no vamos a, esto es para una clase de estudio, lo que sea, lo podemos hacer. Pero los reformadores se levantaron diciendo: no, sola Escritura. Las Escrituras es la palabra de Dios y debe ser la máxima autoridad que debe regir a la Iglesia. Y se caracterizaban por esto. Y sola Escritura, ya estamos casi en septiembre, ya mismo estaremos celebrando otra vez otro año más de Reforma, en el 31 de octubre. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo de la gloria. Y uno de los pasajes bandera de la Reforma es este que estamos leyendo, precisamente, porque lo explica muy claro. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, toda la palabra de Dios, pero precisamente la carta de Pablo a los Efesios y esta parte es muy clara en esto. Entonces, hay pasajes que son pasajes banderas, se podría decir la Reforma, aunque usaban toda la Biblia, pero este era uno de ellos. Porque muestra y destaca el origen, el agente y el motor de nuestra salvación. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí ya tenemos dos solas: la sola gracia, la sola fe. Pero también tenemos aquí solo Cristo. Y también tenemos solo Escritura, porque la fe viene por el oír. Y también tenemos solo de la gloria, que vamos a ver al final. Esto lo entienden casi todos los cristianos. Que derramó, dice el versículo 8, que derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de sabiduría y entendimiento. O sea, me he confundido el versículo. 2.8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto yo creo que todo cristiano lo entiende. O sea, todo el que ha nacido de nuevo lo entiende. Somos salvos gratis. Tú no tienes que pagar nada. Tú no tienes que hacer una obra que te salva. Cuando Cristo murió, subió en la cruz, dijo: consumado es. Tetelestai, quiso decir, está pagado. La deuda ha sido pagada. ¿Y a quién se le pagó la deuda? Al diablo, no, porque nosotros no debíamos nada al diablo. La deuda fue pagada a Dios Padre, al Dios eterno, por nuestro pecado. Y Cristo dijo: la deuda ha sido pagada. Pero a veces confundimos que la salvación viene por la capacidad de que tenemos fe. Cuando nosotros hemos dicho, por ejemplo, cuando yo era recién convertido, decía: yo que tengo fe. Y yo he escuchado a veces, no digo aquí, en otros estados, en otros momentos, en otras conversaciones, a personas que se jactan de su fe: yo es que tengo mucha fe. Incluso personas que no son ni cristianas, que a lo mejor, cristianas evangélicas, que a lo mejor son católicas, o a lo mejor incluso una fe, ellos enfatizan la fe en sí mismos. Es que yo tengo mucha fe. Mira, el otro día estaba en el hospital, cuando Sandra fui al hospital, y estaba escuchando una conversación. A mí no me gusta meterme en conversaciones ajenas, por eso no me metí. Y aparte que me llamaron para que fuera a recoger a Sandra, si hubiera estado un poquito más, lo mismo hubiera intervenido, porque ya estaba como bien. Pero había una señora, había dos familias. Una señora que llegaba con una pierna, se había caído, y había otra señora que tenía mucha pinta de ser una señora católica, de estas señoras católicas de fe, porque también dentro de la iglesia católica hay personas que tienen fe. Y ellos estaban dando buenos consejos a su amiga, que estaba medio llorando, porque no eran encima de por aquí, eran de Salamanca. Por eso, no es que viniera un don de revelación a mí, sino que estaba escuchándolo en mitad de la conversación. Porque eso era una sala de espera chica. Quien conoce Llerena sabe que la sala de espera allí es una habitación. Y estaba escuchando la conversación, y había otra familia de allí, que no sé quién sería. Y me acuerdo que la señora consolaba a su amiga: tienes que estar tranquila, tienes que tener fe en Dios, verás que apóyate en la fe del Señor, apóyate en fe de Dios. Y la otra familia que había ahí se rieron, pero a carcajada, que a mí me sentó hasta mal. Y estuvo a punto de intervenir incluso, pero bueno, no sé qué hubiera pasado, pero estuvo a punto de intervenir. Y una de las dos de la otra familia que había allí le dijo:
tú tienes que tener fe en ti misma. Y la otra mujer le dijo, no, fe en Dios, porque en Dios tenemos descanso. Después deducí que era católica porque tenía un rosario y cosas de estas, ¿no? Pero le dio buenos consejos. Y las cosas se quedó ahí y ya justamente me llamaron a mí. El mundo, la gente, incluso que no está en la iglesia evangélica, habla de fe. Fe en Dios, fe en uno, fe en el rosario, fe en uno mismo. Pero ¿qué es la fe? No somos salvos porque tengamos más fe que otro. No somos salvos porque yo tengo mucha fe, o no porque yo digo, yo tengo mucha fe y soy capaz de orar por ti y tú te vas a sanar porque yo tengo mucha fe. No. Somos salvos por la fe, por la gracia, por medio de la fe. Pero si caemos en cuenta muchas veces que somos salvos porque tenemos mucha fe, esto es un error. Y es caer en una falsa creencia de que los méritos salvan, porque ya estaríamos metiendo a nosotros que tenemos algún mérito especial para la salvación. No, eso no dice el pasaje, sino que por gracia, gratis, por la fe. Pero, ¿a qué se refiere con la fe? Lo que tenemos que decir claro es que no hay nada en nosotros, ni una fe natural en nosotros que pueda salvarnos. Por medio de la fe, dice la palabra de Dios aquí. Sigo en Efesios capítulo 8. Y esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe con la que creemos es un don de Dios. Es lo que hoy podemos creer. Ser cristiano ha sido un don de Dios. Nosotros no podíamos tener fe sino por la acción del Espíritu Santo. No hay nada en nosotros que pueda hacer salvo. Incluso puedes que vengas a la iglesia, pero si Dios no ha obrado en ti, esto no. Si no hay un arrepentimiento, estás viviendo una religiosidad natural. Y ese arrepentimiento viene por la fe, y no por una fe natural que tú tengas, sino que es un don de Dios. Y es Dios quien lo hace. Entonces, hoy somos de Cristo. Y todo lo que tenemos, e incluso todo lo que podemos hacer, es un don de Dios para su gloria. ¿Por qué vienes? No me tienes que responder. ¿Pero por qué vienes al culto? Yo he escuchado un poco respuestas de todo cuando he preguntado esto más mejor en otro tipo de... Unos pueden decir, yo vengo al culto para sentirme más cerca de Dios, o no lo dicen con esas letras, pero para ganar puntos. Para ganar. Entonces no entendiste el Evangelio. Sí, venir al culto es una obra. ¿Pero por qué venimos? Para adorar, para dar, para agradecer. Cuando digo dar, me refiero a dar la adoración a Dios. Obviamente Dios nos bendice, pero el culto venimos a dar, a derramarnos ante Dios. Pues esto, todo lo que podemos dar, el hecho de venir al culto, no son obras que te den puntos. Son obras que tú das a Dios para gloria de Dios. Porque agradecimiento a Dios son los frutos de tu fe, de tu salvación. Ahora bien, entramos en esta parte final ya. Hoy todo lo que damos es para su gloria. Jesús, hemos leído Mateo 7:15, ¿no? Antes. Jesús nos dice, por los frutos seréis salvos. ¿A qué no? O tampoco dice, por los frutos vais a ganar puntos. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras hablarán de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y estas obras, como vemos aquí, es para gloria de Dios. Estas buenas obras que estamos haciendo, que podemos hacer, no son para jactancia. Son frutos que han sido preparados por Dios para que vivamos de acuerdo a la gloria de Dios. Por lo tanto, no debe haber jactancia. Fíjate lo que dice, voy a terminar leyéndolo de nuevo. Nosotros somos hechuras, dice, la fe es por salvación por la fe, no es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Eso yo creo que lo entendemos todo. Pero después dice el versículo 10, nosotros somos hechuras suyas. Cuando somos hechuras, creados en Cristo. Otra cosa importante que no quiero pasar por alto. Cuando tú fuiste creado, tú hiciste algo para ser creado.
No. Esteban fue creado y es fruto del amor, vale, lo que quieras, pero somos fruto de amor, pero somos un fruto. ¿Quién es el hacedor? Dios. Aquí está hablando de la nueva creación, de un nuevo nacimiento. En este nacimiento, en esta nueva creación, ¿tú has hecho algo? No, es Dios por medio de Cristo quien lo hace. Por eso dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para realizar buenas obras. Ojo, pero que estas buenas obras no salvan, no ganan puntos, sino ¿por qué hacemos estas buenas obras? Y no porque haya un mérito natural en nosotros, sino esto es un fruto, es una consecuencia de nuestra salvación, porque dice, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, y fíjate, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Hasta Dios nos da esto. Obviamente, no debe haber jactancia. Obviamente, digo de nuevo, sí tenemos libertad para obrar. Podemos fallar, podemos glorificar. Pero el hecho de que hoy nosotros podamos ser esa gota de agua que ya no va al mar y que ha dado el salto y ha vuelto por encima de la cascada, no ha sido por nosotros. Ha sido por obra y gracia de nuestro Señor. Y el que nosotros podamos obrar de bendición para otros es gracias a que hemos sido salvados. Por eso dice que nuestras buenas obras han sido preparadas por Dios de antemano. Y por eso cuando nosotros obremos bien o hacemos algo bien a alguien, no tenemos que decir, uy, qué bueno soy. Tenemos que decir, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, porque si puedo hacer esto es para tu gloria primeramente y sirve de testimonio hacia los demás, de tu amor. De tu amor. Y no hacemos nada por interés, por eso, porque es todo para la gloria de Dios. No obramos para decir, hoy por ti, mañana por mí. Obramos porque podemos obrar gracias a la obra salvadora del Señor. Por lo tanto, la salvación es una acción completa de Dios. Completa de Dios. Que tiene un efecto en el presente, hoy. Pero en cartas de Pablo también habla de un evento tanto futuro como pasado. ¿Cómo podemos ver la salvación, la obra soberana de Dios? Obviamente encontramos un evento pasado. El evento pasado que fue la predestinación, la regeneración. Porque claro, nosotros hemos sido regenerados en el momento en que recibimos la gracia del Señor. La justificación, en ese momento fuimos justificados, y adopción, fuimos adoptados. Son eventos pasados. Hay un proceso presente también en la salvación. ¿Cuál es? La santificación. En ese proceso, esto se llama el orden de salvación, en este proceso de salvación que ya hemos sido predestinados, regenerados, justificados y adoptados, somos santificados, estamos siendo santificados. Por eso también todo acontece para bien según el propósito que hemos sido llamados, para nuestra santificación. Cuando vivimos algo, ahora lo que estamos viviendo con Sandra de la baja y unas luchas que estamos teniendo, Sandra y yo hablamos, Sandra, esto es para nuestra santificación y para la gloria de Dios, para que nos acerquemos más a Dios también, para que tengamos presente. Y gracias a que tenemos más tiempo libre, podemos hasta orar más tiempo juntos. Es maravilloso. Pero todo es para nuestra santificación. Y hay evento pasado, hay proceso presente y hay una realidad futura. ¿Cuál es? La glorificación. Y es esta nuestra salvación. Y es una acción terminada, aunque todavía vengan cosas futuras, ya está hecho, porque Dios lo ha cumplido, lo ha consumado todo en su plenitud. Todo lo que tenemos la fe verdadera dada por Dios. Hemos pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la ira al amor de Dios. Hemos sido justificados y seremos claramente glorificados. Y qué bueno terminar con una estrofa de un himno holandés, que lo leí estos días y me encantó. Dice, esto se cantaba en siglos pasados en Holanda: ya toda jactancia queda excluida, ha sido otorgado su don inefable, en Dios arraigada se halla mi vida, su gracia suprema es gloria deseable, antes que mi madre me viera nacer, siglo antes que su diestra de poder sin par, de la nada hiciese la tierra y el mar, su amor electivo velaba mi ser.
Dios es amor, ángeles claman a voz, lenguas humanas, vuestra elección sea Dios. Porque, hermanos, tenemos un don precioso y un descanso en Él, que la salvación es del Señor, y si es de Dios, es eterna y para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor.